11 de febrero de 1979, 18:00 hora local. Base naval de Bandar Abbas, Estrecho de Hormuz. La radio de la cabina de mando de la fragata Saham lleva 4 horas en silencio. El capitán Mohammad Hossein Malekzadegan tiene 43 años. Se formó en Inglaterra. Es un oficial que ha desarrollado su carrera en buques de superficie. Es el comandante del buque insignia más nuevo de la Armada Imperial iraní. 1.540 toneladas, 95 metros, 311 pies de eslora, construido por la empresa británica Vosper, de 4 años de antigüedad. Sobre su mesa hay una fotografía firmada por Mohammad Reza Shah, el hombre que le confió este barco y esta misión. Esa fotografía lleva allí 6 años. Malekzadegan no la ha quitado. Espera órdenes que nunca llegarán. Fuera de su camarote, la tripulación observa el puerto. Los helicópteros que llevan al exilio a los miembros del antiguo gobierno sobrevuelan sus cabezas. Las banderas imperiales siguen ondeando en el mástil del Saham. En Teherán, a 1.290 kilómetros, 800 millas, al norte, el Shah lleva 26 días desaparecido. El gobierno que lo sustituyó acaba de caer. Las milicias revolucionarias controlan las calles de todas las ciudades de Irán. Y en Bandar Abbas, el buque insignia de la flota más cara del Golfo de Basora, con su tripulación aún uniformada, permanece amarrado, mientras que en el país ya nadie sabe quién le da las órdenes. Para comprender cómo se ha llegado a este momento y por qué este único buque, que yace en silencio en un muelle del Estrecho de Hormuz, seguirá marcando la política naval estadounidense en 2025. Debemos remontarnos 26 años atrás. La Armada Imperial iraní de 1979 era la mayor flota que había visto hasta entonces el Golfo de Basora. Respaldado por ingresos petroleros ilimitados y el pleno apoyo de la administración Nixon, Mohammad Reza Shah había gastado unos $20.000 millones desde 1972 en construir una flota con el objetivo de controlar el Estrecho de Hormuz. 4 fragatas lanzamisiles de la clase Saham, de fabricación británica, equipadas con misiles Sea Killer y cañones italianos Otto Melara. 3 antiguos destructores estadounidenses, Artemis, Babr, Palang, que con sus cascos heredados de la Segunda Guerra Mundial aún podían enfrentarse a cualquier buque soviético en el Océano Índico. 12 lanchas de ataque rápido de la clase combatante procedentes de Francia, cada una de ellas equipada con misiles antibuque. 4 corbetas de fabricación estadounidense. Una de ellas era la Bayandor, que llevaba el nombre del capitán que murió en 1941 defendiendo estas aguas de los británicos. Y, sobre todo, la mayor flota de aerodeslizadores del mundo. 14 SR-N6 Winchester y 8 BH-7, capaces de atravesar el Golfo a 50 nudos y desembarcar tropas en playas a las que ningún buque de guerra convencional podría acercarse. El Shah dijo a los diplomáticos estadounidenses en 1973, «El Estrecho de Hormuz es el Estrecho de Irán». Para 1979, su armada había convertido esa frase casi en realidad. Este vídeo les contará los 12 meses que pusieron fin a esa frase y dieron inicio a una nueva. Una frase que, 46 años después, sigue escribiéndose en las mismas aguas. Y dado que este canal es el único que narra con tanto detalle estas historias olvidadas del Golfo, cada espectador que se queda, cada comentario, cada respuesta, ayuda a que estos episodios ocultos salgan a la luz. Cuando el Shah fue derrocado, el contraalmirante Ahmad Madani tenía 51 años. Era el oficial naval iraní de más alto rango que no había abandonado el país. Era un hombre sin afiliación política, que había pasado su carrera en submarinos y había sobrevivido a 5 gobiernos iraníes manteniéndose en silencio.
Cuando el ayatolá Ruhollah Khomeini regresó a Teherán el 1 de febrero de 1979, Madani fue convocado al cuartel general del gobierno provisional y se le ofreció el Ministerio de Defensa. Aceptó con una sola condición: la flota se mantendría tal cual, sin liquidaciones, sin ventas, sin desguace de buques. La flota seguiría enarbolando la bandera iraní, fuera cual fuera esa bandera. El gobierno provisional de Khomeini aceptó esto. La Armada Imperial de Irán pasó a llamarse Armada de la República Islámica de Irán, IRIN, el 12 de febrero de 1979. La fragata Saham pasó a llamarse Iris Alband. El destructor Artemis se convirtió en el Iris Damavand. 4 meses después, Madani sería destituido del gobierno. Sin embargo, los buques que había rescatado sobrevivirían y combatirían en 3 guerras. Y uno de ellos, el Iris Alband, sigue en servicio en 2025, patrullando el mismo estrecho, transportando a una tripulación que aún no había nacido cuando él se sentaba en silencio en la cabina del capitán del Maleksadegan en febrero de 1979. Durante 9 meses, Estados Unidos no entendió lo que estaba pasando en Irán. Todos los analistas estadounidenses daban por hecho que la flota se desintegraría en unas semanas. La mayoría de los técnicos británicos se habían marchado en marzo. Los asesores estadounidenses habían sido evacuados en abril. Al llegar el verano, la flota operaba sin repuestos y con un cuerpo de oficiales diezmado, en el que 1/3 de los altos mandos habían sido ejecutados, encarcelados o se habían refugiado en Occidente. Aún así, los barcos continuaron su navegación. Los aerodeslizadores siguieron patrullando. Los buques combatantes continuaron realizando maniobras en el Golfo. La flota construida por Estados Unidos, cuya caída esperaba, seguía allí, enarbolando una nueva bandera justo frente a los petroleros de los que dependía toda la economía occidental frente al estrecho de Hormuz. Luego, el 4 de noviembre de 1979, la situación volvió a cambiar. A las 6:30 de la mañana, hora de Teherán, estudiantes iraníes saltaron el muro de la Embajada de Estados Unidos y tomaron como rehenes a 52 diplomáticos estadounidenses. La crisis de los rehenes había comenzado. En 48 horas, Washington se dio cuenta de una nueva realidad. Si Irán quería cerrar el estrecho de Hormuz, ninguna fuerza estadounidense en la región podría detenerlos. La pregunta a la que Washington debía responder, la pregunta que daría forma a la estrategia naval estadounidense durante los siguientes 46 años, era la siguiente: ¿cómo se defiende una vía marítima indefendible frente a una nación que utiliza la flota que su propio país ha construido y vendido? En noviembre de 1979 no había respuesta. Solo había barcos, y eran los barcos equivocados. Estaban en los lugares equivocados y recibían órdenes equivocadas. El 18 de noviembre de 1979. 14 días después de la toma de rehenes, el grupo de combate del portaaviones USS Midway llegó al mar de Omán. El CV-41 había entrado en servicio en 1945. Era el portaaviones más antiguo aún en servicio activo en la Armada de los Estados Unidos. Llevaba 73 aviones. Su primera misión en las aguas de la crisis iraní era hacerse ver. No para atacar, no para amenazar, solo para permanecer en el horizonte y recordar a la República Islámica que, si llegaba una orden desde Washington, la Armada de los Estados Unidos podría estar en el Golfo de Omán en 48 horas. Era una demostración de fuerza que no convencía a nadie. El Midway recibió refuerzos en diciembre con el USS Kitty Hawk y el USS Nimitz. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, 3 portaaviones de la flota estadounidense operaban simultáneamente en el Océano Índico.
Detrás de ellos había 12 buques de escolta. Sobre ellos volaban aviones de reconocimiento soviéticos que despegaban de bases en Yemen del Sur. Porque mientras Washington seguía tratando de entender a Irán, en el norte se estaba produciendo un acontecimiento mucho mayor. El 24 de diciembre de 1979, el 40º Ejército Soviético cruzó la frontera y entró en Afganistán. En 96 horas, las divisiones mecanizadas soviéticas llegaron a Kabul. Para el 28 de diciembre, las bases aéreas avanzadas soviéticas ya estaban operativas. Y la distancia desde la base aérea soviética más cercana hasta el Golfo de Basora, medida en un mapa plano, era ahora de 1.126 kilómetros, 700 millas. A este presidente, Jimmy Carter, se le mostró esta distancia el 30 de diciembre de 1979. 3 semanas después, el 23 de enero de 1980, Carter, ante el Congreso, pronunció la frase que redefiniría para siempre el mapa militar estadounidense. Hoy en día, cada portaaviones del Golfo, cada base estadounidense en Bahrein, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, cada misión de escolta a petroleros de los últimos 40 años, todo ello se basa en las 52 palabras que Carter pronunció aquella noche. Dijo: cualquier intento por parte de una potencia extranjera de hacerse con el control de la región del Golfo Pérsico se considerará un ataque contra los intereses vitales de los Estados Unidos. Y dicho ataque será repelido por todos los medios necesarios, incluida la fuerza militar. La doctrina Carter se había convertido en ley, y aún no existían los buques para aplicarla. Sin embargo, había un problema más urgente. Y este problema estaba a punto de llevar a 8 aviones estadounidenses y a 8 ciudadanos estadounidenses directamente sobre territorio iraní, porque los 52 rehenes seguían en Teherán. Y el 24 de abril de 1980 se puso en marcha la Operación Garra del Águila. A las 19:05 hora local, 8 helicópteros RH-53 de Sea Stallion despegaron de la cubierta de vuelo del USS Nimitz, que operaba al norte del mar Arábigo. Cada helicóptero transportaba a operadores del equipo de rescate de la Fuerza Delta, bajo el mando del coronel Charles Beckwith. El plan requería 6 helicópteros operativos en Desert One, una remota pista de preparación situada a 322 kilómetros, 200 millas, al sureste de Teherán, para trasladar la fuerza de rescate a la ciudad. Marj era un helicóptero. No había más. El primer helicóptero, el número 6, regresó en 90 minutos debido a una avería en el sistema de rotores. El segundo helicóptero, el número 5, se topó con un Habub, una intensa tormenta de arena que los planificadores de la misión no habían previsto. Los sistemas de navegación fallaron. Regresó. Los 6 helicópteros de Desert One se habían reducido a 5. Uno rompió la pista de aterrizaje al aterrizar debido a una pérdida de líquido hidráulico. Ya solo quedaban 5. La misión había fracasado antes de comenzar. El coronel Beckwith, presente en Desert One, ordenó la cancelación de la misión. Los helicópteros restantes se prepararon para repostar y regresar al Nimitz. Y eso es precisamente lo que voy a contarles. El peor desastre operativo del ejército estadounidense desde Vietnam, porque, para comprender cómo murieron 8 estadounidenses en un enfrentamiento en Desert One, y por qué eso cambió para siempre las operaciones de la Armada de los Estados Unidos en el Golfo de Basora, primero deben entender lo que ocurrió en tierra durante esos últimos 40 segundos. Y la prueba que aún no había llegado estaba a punto de hacerlo. El 25 de abril de 1980, a las 2:40 hora local, el helicóptero RH-53 de número 3, que transportaba a la tripulación de los marines y a los operadores de la Fuerza Delta, despegó de la pista de Desert One para iniciar el vuelo de regreso. El piloto,
Cegado por el polvo levantado por los rotores, se vio arrastrado hacia atrás a lo largo de la zona de preparación. El rotor principal del helicóptero chocó contra el ala de un avión de reabastecimiento EC-130 Hércules que estaba estacionado. Ambos aviones explotaron. La explosión, impulsada por unos 18.000 kilogramos, 40.000 libras, de combustible de aviación JP-5, arrasó Desert One. Murieron 8 estadounidenses, 3 marines de la tripulación del helicóptero y 5 miembros de la Fuerza Aérea del Hércules. Los 5 helicópteros restantes fueron abandonados intactos, junto con el equipo secreto, los documentos de la misión, los mapas de la operación y las claves de cifrado. Los supervivientes fueron evacuados en los C-130 restantes. Cuando salió el sol, la Guardia Revolucionaria iraní había llegado al lugar. Se hicieron con 8 aviones estadounidenses. 4 de ellos estaban en condiciones de volar. Uno de los RH-53 de capturados en Desert One se convirtió en la pieza más importante del Museo Militar iraní. Los rehenes permanecieron en Teherán 254 días más. El 20 de enero de 1981, 4 minutos después de que Ronald Reagan tomara posesión, fueron liberados. Para entonces, la presencia de la Armada estadounidense en el Golfo de Basora había cambiado hasta quedar irreconocible. El Mando Central de Estados Unidos, CENTCOM, se creó en 1983 con el objetivo específico de aplicar la doctrina Carter. La Quinta Flota de los Estados Unidos se estableció en 1995 en Manama, Bahrein. Desde 1980, todos los grupos de combate de portaaviones que atravesaban el estrecho de Hormuz operaban bajo la autoridad que Jimmy Carter había reivindicado el 23 de enero de ese año. Y los buques que iniciaron esta cadena, las fragatas de la clase Sam Alban y Alborz, los buques de ataque rápido de la clase Kaman Yoshan y Falcon, y los destructores Babr y Palang, sobrevivieron todos a 1979. Algunas siguen en el mar en 2025. Algunas de las naves que cambiaron de bandera en silencio el 11 de febrero de 1979 se enfrentarían directamente a la Armada de los Estados Unidos en las mismas aguas exactamente 9 años después. El 18 de abril de 1988, en el mayor enfrentamiento naval de superficie en el que se ha visto envuelta la Armada de los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. La doctrina firmada por Jimmy Carter en enero de 1980 se materializó finalmente en disparos de los cañones de cubierta estadounidenses contra los cascos de los mismos buques iraníes, cuya historia había comenzado en febrero de 1979 en Bandar Abbas. En 4 horas y 45 minutos, aproximadamente la mitad de la flota de superficie operativa de la República Islámica de Irán quedó destruida. Una fragata iraní se partió en 2. Otra resultó dañada, se incendió y fue remolcada a puerto. Un buque de ataque rápido de la clase Kaman, encargado 6 años antes en París por los negociadores del Shah, quedó reducido a un pecio flotante en 90 segundos. A esta batalla se le conoce como la Operación Praying Mantis. Este será mi próximo vídeo, que publicaré en este canal. Os lo cuento aquí y ahora porque los buques que acabáis de conocer, Alband, Alborz, Sabalan, Yoshan, Sahand, no son nombres históricos. Son los protagonistas de una historia que aún está por llegar. El 11 de febrero de 1979, la flota que tomó el control del estrecho tras el derrocamiento del Shah fue puesta a prueba con todo el peso de la doctrina Carter exactamente una vez, y el resultado fueron las 4 horas más importantes de la historia naval moderna del Golfo de Basora. Si queréis ver esta historia cuando se publique, lo mejor que podéis hacer es suscribiros y estar atentos. El patrón que conecta lo que sucederá en el Golfo en 1941,
Countenance, 1979, 1988, Praying Mantis, y 2025 solo se hace visible cuando los 4 vídeos se unen, y la única razón por la que este patrón sale a la luz son los espectadores que siguen la serie, comentan y vuelven para el siguiente episodio. Hoy, en 2025, el 26 de diciembre de 1979, cuando los tanques soviéticos entraron en Afganistán y Jimmy Carter se dio cuenta de que el Golfo de Basora se había convertido en una responsabilidad estratégica directa, la pregunta que se planteó nunca se cerró. El Parlamento iraní volvió a votar a favor de cerrar el estrecho de Hormuz en respuesta a las sanciones occidentales. En la actualidad, la Armada iraní, comandada por oficiales que sirvieron bajo las órdenes del almirante Madani, sigue operando la fragata de clase Saam Alban y la corbeta Bayandor, ambas sin moverse de sus amarres en Bandar Abbas desde 1979. La quinta flota de Estados Unidos, compuesta por 46 buques, patrulla el mismo estrecho con portaaviones capaces de transportar en 4 minutos más munición de la que toda la Armada Imperial iraní podía transportar en 1979. Los buques de guerra rusos han regresado al Océano Índico. Los destructores chinos realizan maniobras conjuntas con Irán. Y el buque insignia de la Armada Real, el HMS Queen Elizabeth, que construyó el Alban en 1971, visita el Golfo cada año, de forma rotatoria. Cada uno de estos buques, iraníes, estadounidenses, británicos, rusos, chinos, opera según las normas redactadas en el período de 12 meses, comprendido entre febrero de 1979 y enero de 1980. Los buques han cambiado. Las doctrinas no han cambiado. Y en 2025, mientras el Parlamento iraní vuelve a votar, los F-A-18 estadounidenses vuelven a despegar desde Bahrein y el mundo observa el corredor marítimo de 34 kilómetros, 21 millas, que controla el 20% del petróleo mundial. Se vuelve a plantear la pregunta que los estadounidenses no pudieron responder en noviembre de 1979. ¿Cómo se defiende una ruta marítima indefendible? La respuesta que dio Jimmy Carter aquel mes de enero fue: se envían buques allí y no se permite que nadie los toque. Esa respuesta es la única que nadie ha podido encontrar en 46 años. Y está a punto de ponerse a prueba una vez más. Un joven oficial de pie en la cubierta del Alban, en Bandar Abbas, puede que se apoye en las barandillas oxidadas del mismo barco que su abuelo recibió en el astillero de Portsmouth en 1971. Un piloto de F-18 en Manama está desayunando en el mismo hangar en el que voló su padre en 1991. 46 años, 2 generaciones, una sola respuesta. Cuando la pregunta no cambia, cambian quienes la formulan. Pero esta vez, esta generación también tiene lo mismo en sus manos: los barcos y la determinación de no permitir que se les toque. Otra cosa aún no se ha inventado. Si esta cadena, Countenance 1941, 1979, Praying Mantis 1988 y lo que sea, en 2025. ¿Es algo que queréis que siga? La mejor ayuda que podéis darme es decirme en los comentarios qué parte queréis ver a continuación, darle un me gusta a este vídeo y suscribiros para que Operation Praying Mantis y todo lo que venga después os llegue en cuanto se publique. Escribidme una sola cosa. ¿Qué flota estuvo más cerca de salvarse en 1979? ¿La del Shah, la de los estadounidenses o la de los soviéticos? Leeré todas las respuestas. Y el próximo vídeo de este canal narra el momento en que esa doctrina que acabáis de ver se puso a prueba en combate durante aquellas 4 horas en las que se convirtió en ley, y no todos los barcos que acabáis de conocer regresaron.